y decirles algo. Esto no solamente se da en los medios nacionales a privados. Tenemos un canal que es del Estado, el canal de todos los peruanos, que todos sabemos muy bien que por ser canal del Estado siempre va a mostrar las cosas bonitas de los gobiernos, y así hemos visto siempre, ¿no? Cuando ha ido el presidente Vizcarra, pues lo han entrevistado como si fuera wow. PPK también, le sacaban todas las notas y todo era hermoso, ¿no? En Canal 7 el gobierno de turno era el más hermoso, el más bonito, el más bello, ¿no? Y hay un conductor ahí, Enrique Chávez, que hemos visto que cuando ha entrevistado al premier Bellido, ha sido a rajatabla. Incluso el premier Bellido lo ha tenido que ubicar, ¿no? Porque ha sido capaz de decir cosas que no están en el contexto, que ningún periodista en su sano juicio pues hubiera preguntado, porque está de más decirlo, ¿no? Tú no le vas a preguntar al presidente, presidente, ¿usted va a ser dictador? Es absurdo, ¿no? Hay preguntas que están de más. Sin embargo, Enrique Chávez sí lo hizo y preguntó muchas cosas. Y ustedes, si ustedes lo ven, parecía que no lo soportaba al premier Bellido. No lo soportaba y no lo soportaba. Ni siquiera lo reconocía, creo, como premier, a pesar que trabaja para el canal del Estado y a pesar que estaba en vía Zoom, porque no lo tiene cerca. Entonces me llamó la atención y yo dije, qué raro, ¿no? Que un periodista o un conductor de Canal 7 sea tan incisivo y que haga preguntas tan absurdas, porque bueno que pregunte las cosas tal y como son, ¿no? Pero que sea redundante y que quiera pues seguir insistiendo en temas que no tienen contexto, que ya ahorita lo van a ver. Me llamó la atención. Entonces yo dije, voy a buscar cómo se comporta Enrique Chávez con Keiko Fujimori, con otros personajes, ¿no? A ver si también es así incisivo. Entonces yo me lo imaginé a Enrique Chávez así, ¿no? Diciéndole, señora, pero usted es procesada como cabecilla de una organización criminal, ¿ah? ¿Usted qué va a hacer? Señora, pero usted está llevando a Jorge Vaca Campodónico, ¿y cómo es posible? Que por aquí, que por allá. Pero no. Me encontré con un Enrique Chávez que era todo amor y toda ternura, que solamente le faltaba su equipo de la selección de Perú para entrevistar, ¿no? Con Julio Guzmán, el mismo día entrevistó a Julio Guzmán, a Jorge Montoya, le dice almirante Jorge Montoya, yo lo conozco hace tiempo, a Keiko Fujimori, así todo, ay qué lindo, sí, qué bueno, yo quiero que ustedes lo vean. Yo quiero que ustedes lo vean. Porque, volvemos a reiterar, acá en Pisando Fuerte con Luz Basalar, nosotros hablamos con base. Siempre con pruebas. No nos inventamos absolutamente nada, porque creo que es la mejor forma de brindarte a ti, pues, la mayor información. Vamos. En estos días finales de campaña, cuando restan 4 días, menos 3 días y a 2 días de elecciones, ¿ah? Cuando estás en esta discusión entre izquierda y derecha y se supone que se están decidiendo y hay de todas maneras siempre ciertas percepciones de hacia dónde ir, se vuelve a instalar algo que siempre se niega, ¿no? Que si la izquierda, la derecha, el centro. A 2 días de las elecciones, Julio Guzmán, del Partido Morado hoy. ¿Qué tal, Julio? Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Qué mensajes va a reforzar usted? Porque precisamente dentro de estas percepciones, el centro parece como que desubicarse cuando estás en esta discusión entre izquierda y derecha y se suponía que el Perú tenía siempre una votación fuerte hacia el centro. ¿Qué le dice a los electores usted en estos últimos días? Que el centro y el Partido Morado les ofrece 2 cosas que ningún otro partido puede ofrecer. Primero, defender la economía. Y lo segundo, defender la democracia. Por un lado tenemos opciones de izquierda que defienden derechos, pero de economía entienden muy poco, a saber por las propuestas que hemos conocido que son inviables. Y cuando uno ve la derecha y las opciones que tenemos, está claro que la democracia está en riesgo, pero además no hay propuestas sobre economía. Hoy el tema, Enrique, es cómo manejamos la economía,
¿Cómo hacemos que las jóvenes, las mujeres que más se han visto afectados puedan conseguir trabajo y que haya una reactivación económica en los próximos años? Hoy hubo un debate organizado por el Colegio de Economistas, en donde invitaron a todos los candidatos y confirmaron 5, pero a último momento 4 cancelaron y fuimos los únicos presentes en el debate. Un monólogo. Hicimos un monólogo. En el Qué feliz, no solo cómo vamos a generar el empleo, sino efectivamente cuáles son los segmentos que más vamos a apoyar, y son las mujeres, los jóvenes y las empresas de 1 a 10 trabajadores, que son los que más se han visto afectados en esta pandemia. ¿Cómo reactivar? ¿Cómo este mensaje que usted está desglosando aterriza en la realidad? ¿Cómo recuperar una economía que está sumamente golpeada? En lugar de hacer licitaciones fiscales y no han... es muy irresponsable. Reactiva. Pero vamos a ver a Enrique Chávez, lo hemos visto ya ahorita, ¿no? Ustedes lo ven, está... en fin, se le ofrece mucho también al funcionario público, ¿no? O sea, por supuesto que el CAS se va a ir al último infierno, ¿no? Vas a poder, en fin, y otra vez, no se entiende muy bien de dónde va a salir la plata, de un lado, pero de otro lado no vamos hacia un Estado más eficiente, ¿no? O sea, hemos perdido el discurso de a ver cómo diablos mejoramos la gestión del Estado. ¿Dónde están los gestores del Estado? Si tanto hablamos de destrabar, ¿no? Me dicen destrabar de un plumazo, tal cosa, como si esto fuera no, ni siquiera por decreto, por dedo índice. ¿Cómo vamos a hacer un Estado más gestor? Bueno, en primer lugar, con iniciativas creativas que nos saquen de este problema. Por ejemplo, dos amigos hablando de economía. Bueno, qué bueno, ¿no? Dos amigos hablando de economía. Y desde ahí ya se ve a Enrique Chávez que dice, ¿cómo es posible que hablen de desplumar así con el dedo índice? Claro, pues, porque seguro Enrique Chávez está muy preocupado por las mineras y por los grandes monopolios. Y su preocupación es buen samaritano, Enrique Chávez. Él dice, ¿cómo le van a quitar a las mineras? Dios, ¿cuántos millones? Pobrecitos, ¿no? ¿Qué dirá ahora Enrique Chávez cuando una minera, Buenaventura ha pagado más de 2.000 millones de soles, sí, de soles en impuestos? Que debía desde 2008, 9 y 10, solamente porque entraba este gobierno. ¿Ah? Y como ha dicho nuestro ministro de Economía, el señor Pedro Franklin, yo particularmente estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que volver a renegociar esos contratos, porque no puede ser posible que los recursos de nuestro país se los estemos regalando a estos grandes monopolios y grandes empresas mineras que solamente por tener sus máquinas se llevan miles, cientos de miles de millones de soles y dólares, perdón, dejándonos a nosotros casi nada. No, señores, vamos a ser socios, como debe de ser. Ellos ponen la tecnología, nosotros los recursos naturales, y las ganancias deben de ser compartidas, porque eso es lo justo. Pero lógicamente Enrique Chávez está preocupado, porque a él le va bien, pues. Pero si va y le pregunta a los pueblos donde están las grandes mineras cómo viven y cómo están enfermos, porque muchos están pues contaminados y tienen plomo en la sangre u otros metales pesados, seguro que ahí a él pues cambiaría de repente su manera de pensar. Pero por ahora, por lo visto, no se ha enterado. Lo hemos visto dos amigos hablando. Bueno, yo dije, no voy a ser mal pensada, seguro que con Montoya va a ser más incisivo. Vamos a verlo. El Partido Morado dice, mire, para lo que se viene. Vamos a ver a Enrique, cuando habla con Enrique Montoya, que yo también dije, no, wow. De campaña que serán intensos, sin duda. ¿Qué día cierra? El jueves cierra su campaña. Mañana se cierra. Mañana, jueves. Yo ya no sé qué día estoy. Gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular, candidato al Congreso por Lima también con el número 1 por Renovación Popular. Almirante Montoya, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Enrique, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo va a procesar, cómo van a procesar, vivir? Ustedes hemos visto a su candidato hoy también en una actividad proselitista. ¿Cómo van a ser estos últimos días de campaña? Bueno, se están terminando de hacer las apariciones públicas. Mañana hay una caravana para hacer el cierre de campaña que va a ser el candidato. Yo a la vez en paralelo tengo otras actividades en otros lugares de la ciudad. Estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de espacios posibles para transmitir a la población nuestras ideas, nuestro pensamiento y agradecerles su apoyo. Ahora, almirante, en los últimos días lo que se ha visto también es que si al señor Pedro Castillo se le ha puesto en la ultraizquierda, a usted lo han puesto en la ultraderecha. La candidatura del señor López Aliaga está en la ultraderecha según la percepción mediática, según la percepción de los otros competidores. ¿Ustedes piensan trabajar para revertir esta imagen? ¿O no les interesa? No somos de extrema derecha de ninguna manera. No sé por qué motivo lo dicen. Habría que señalar bien a qué se refiere cuando hablan de eso. Nosotros nos consideramos de centro. Tenemos la doctrina social cristiana de la Iglesia como ideario. No vamos a ser de extrema derecha. Y yo que creí que eran de derecha. Los cuales usted adelanta que no van a ser un gobierno de ultraderecha. No lo vamos a hacer de ultraderecha porque no somos de ultraderecha. Somos más bien inocente, Enrique Chávez, ¿no? Con respecto al papel del Estado, por ejemplo. El papel del Estado va a ser el que dice la Constitución y quizás en algunos aspectos de regulación que son necesarios aplicar o corregir. Escuchen allá. Más allá de eso, la libertad empieza en la que nos va a guiar en todo momento, como siempre ha sido. El candidato López Aliaga ha dicho que va a expropiar los peajes. Esa es otra de las críticas que se le hacen. Cierto populismo. O el tema de que al día siguiente de llegar a poder va a expulsar prácticamente a Odebrecht. Esa es la otra acusación que se le hace a López Aliaga, el tema populista. ¿Qué responden a ello? Esa es una decisión que ha tomado y que la va a cumplir. Ya va a soportarse en una base legal, porque es un tema administrativo, no es un tema judicial que habla él. Cuénteme, el tema de la reactivación de la economía, ¿cuáles son las acciones inmediatas, urgentes? Y vemos a otros dos amigos pues conversando, ¿no? Y hacer que la actividad económica le pregunta todavía y usa la palabra expropiar. Van a expropiar los peajes, pero no se escandaliza. Le dice, van a expropiar los peajes. Y Jorge Montoya pues le responde y le dice que es una vía administrativa y si López Aliaga lo ha dicho, pues lo va a hacer. ¿Ven a Enrique Chávez molesto, disgustado? No, una conversación de amigos, un entrevistador muy modosito, ¿no? Para lo que quizás todos esperábamos, ¿no? Muy modosito, muy tranquilito, ¿no? Pues él dice, no hay ningún sentido, para él no hay ningún sentido, y tranquilo, ahí él hablando con Renovación Popular, ¿no? Vamos a ver cómo termina Enrique Chávez con... Esto es para que ustedes vayan comparando, porque ahora van a ver a Enrique Chávez. Ahí está. Enrique Chávez. Estamos en los días finales de campaña. Los candidatos están, por supuesto, realizando sus últimos viajes proselitistas, evidentemente pues a la conquista del voto, una conquista que mientras se pudieron publicar encuestas se adelantaba sumamente reñida y dividida. La candidata que prácticamente, no sé si arrasó es la palabra, pero en la primera vuelta del 2016 tuvo una votación que se había visto pocas veces en realidad en años recientes, fue Keiko Fujimori. Ahora vivimos una historia efectivamente distinta. La candidata, le damos las buenas noches, Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular. ¿Cómo está usted? ¿Está usted en Chiclayo, me parece? Enrique. Buenas noches. Sí, buenas noches. Efectivamente me encuentro en Chiclayo. Hemos estado en Tumbes, en Piura y finalmente cerrando nuestras giras en provincias aquí en Lambayeque y mañana temprano regreso a la capital. Decía yo que es una historia distinta. Estaba revisando hoy el mapa electoral de lo que fue el 2016 y en realidad usted le fue prácticamente bien en todas las regiones,
casi todas. Tenías en el 2016 Keiko Fujimori perdió con PPK. Un Cajamarca perdió, en ese momento se llevó pero para Enrique Chávez fue lo máximo, arrasó, pero en realidad de ahí no digamos que barrió en todas, pero ganó prácticamente en el resto de los departamentos. ¿Cómo observa ahora usted la historia? Las encuestas no la han acompañado con el mismo entusiasmo en los últimos meses. ¿Qué encuestas ha visto Enrique Chávez? Sin mencionar las si en todas las encuestas ponían a Keiko Fujimori primero. Enrique, en medio de esta tragedia sanitaria, para nosotros es alentador. Agradecemos la confianza y lo que nos corresponde es en estas últimas, en realidad nos queda un día, ¿no? Porque ya el día viernes no se puede hacer campaña sino solamente entrevistas, es terminar de transmitir nuestros planes de gobierno, pero sobre todo lo que queremos para poder controlar la pandemia y en nuestro caso es salvar la vida y salvar la economía de los peruanos. Bien, evidentemente esa votación tan importante que usted ha tenido de alguna manera está dividida ahora con candidaturas como la del señor López Aliaga, acabamos de hablar con el señor Montoya, con candidaturas como la del señor De Soto. Usted a López Aliaga ha dicho pues que es, en fin, un extremista, a De Soto le ha dicho que está pirateando los logros de su padre, pero De Soto estuvo en su campaña anterior. Si usted tiene que realmente invocar al electorado que antes la acompañó para que la vuelva a acompañar frente a estas dos candidaturas, ¿cuáles serían las razones específicas? Sí. A ver, en el caso del señor López Aliaga, lo que yo he criticado es su actitud absolutamente radical. En estos momentos ahí ya no se podía hacer campaña electoral porque faltaban 2 días, ¿no? Pero Enrique, bien lindo, ¿no? Le dice, ¿cómo convencería a usted? ¿Cuáles son las razones que le daría? Le faltó decirle, llame a que voten por usted, llame. Con las mujeres. Y eso es algo que tenemos que díganme si en el Perú no hemos vivido la democracia más fujimontesista que no, que muchos. Yo creo que discrepamos totalmente, ¿no? Yo puedo estar en contra de la eutanasia, pero cuando me refiero a ello o cuando me refiero a casos específicos, siempre se debe hacer en el marco del respeto y de la tolerancia. Le pregunta a Enrique Chávez por qué llama terroristas, por qué llama comunistas, le habla de los paneles, le habla de todo cómo se ha llevado, de Jorge Vaca Campodónico. ¿Ustedes qué dicen? Hacemos apuestas, un pollito a la brasa. Voy a ganar todo, ¿eh? Le apuesto que no pregunta nada de eso. Ahora que se refiere a esa parte que ahora pesa mucho, ¿no? En la identidad política, de repente antes no pesaba eso, ese tema de qué tan liberal, qué tan conservador. El chino Fujimori no fue conservador y ahora usted está volviendo a los orígenes fujimoristas y me parece que allí hay una diferencia de fondo con lo que fue el gobierno de su padre. ¿Qué opina al respecto? El chino Fujimori, el sentenciado por lesa humanidad, señor Enrique Chávez. Voy a volver a formularla. Su padre, Alberto Fujimori, el chino Fujimori, no fue... Mírenlo, un poquito más y le ponemos babero. Por decirlo así, no quiero decir que fuera la otra cosa, pero no era conservador. Ahí veo una diferencia. No era conservador. En momentos en que usted fue parece querer condenado por asesino, duro, digamos, por genocida, por crímenes de lesa humanidad. ¡Qué terrible! Sí, la señal está un poquito mala. Sí. Vamos, ¿qué le parece? ¿Sí? ¿Escuchó la pregunta? Bueno, sí, por favor, respóndala. Sí. A ver, en el caso de mi padre, yo sobre todo recuerdo el respaldo que él tuvo de los sectores conservadores y de muchos pastores. Ese es Enrique Chávez, ¿no? Ya lo vieron cómo se comporta, ¿no? Vamos a ser buenos, porque yo soy muy mal pensada, y vamos a pensar que Enrique Chávez está siendo cortés, por eso es que no les habla de ningún tema que les pueda perturbar a ninguno de los 3 entrevistados ese día.
a 2 días de las elecciones, ¿no? Chino Fujimori dice, señor, sentenciado por genocida, por dictador. Ese Chino Fujimori que habla Enrique Chávez es un monstruo para todas las víctimas y las familiares de la Cantuta. Pero Enrique Chávez no se acuerda de eso. Ahora les voy a presentar a Enrique Chávez. Cómo se comporta con el premier Guido Bellido. Hace nada, hace un día. Miren a Enrique Chávez, por favor, escúchenlo, mírenlo, obsérvenlo. Y es conductor del canal del Estado. La transformación. Por supuesto, estoy de acuerdo con usted que hay que dejar un tiempo para evaluar al gabinete. Pero ¿no cree usted que hay un tema muy territorial de que este finalmente es un gobierno de Perú Libre más que un gobierno de ancha base? Si no fuera un gabinete de ancha base, no habría participación de los diferentes sectores. Usted puede revisar de cada uno de los hoy ministros cuántos son militantes de Perú Libre. O sea, ahí está la objetividad. Lo que sí vemos es hay una discriminación. Yo nunca he visto, ganó Pedro Pablo Kuczynski y el primer día diciendo que ninguna persona que haya participado, que sea parte de PPK, participe en el gobierno. Yo creo que si la gente, las personas cumplen los requisitos de los diferentes sectores, que participen. Y ahí están los mecanismos establecidos. Los mecanismos que se tienen que, las responsabilidades que se tienen que sujetar a concursos, se sujetan a los concursos que corresponden. Bien. Hay responsabilidades por designación directa que también cumplen los procedimientos. Entonces, ¿por qué desesperarse? ¿Por qué querer cambiar las cosas a periodicazo? Hoy creo que queremos implementar en el país la dictadura de los periódicos. Muy bien. Cuénteme, primer ministro, hablemos un poco de usted, de que tenemos la ventaja de tenerlo aquí al frente. Ojalá lo podamos tener en los estudios dentro de poco. Y usted, como dice, su interpretación es que hay cierta resistencia de repente de círculos limeños a nuevas figuras, etc. Usted es militante de Perú Libre y ha sido controversial sus intervenciones previas en las redes sociales. Usted ha emitido un comunicado rechazando toda forma de homofobia, toda forma de misoginia, pero los tweets están allí. Yo no le he escuchado todavía una respuesta concreta sobre lo que usted mismo publicó en sus redes sociales. La pregunta va, digamos, más allá. ¿No sería en todo caso correcto, si usted está emitiendo este comunicado, pedir disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por sus tweets e intervenciones pasadas en redes sociales? Por supuesto, eso es importante y eso es de valientes. Cuando uno se equivoca, reconocer que se ha equivocado. Y nosotros hemos sacado nuestro comunicado y ese comunicado expresa que hoy en esta responsabilidad la postura es diferente y uno va madurando en el proceso político. Lo que pasa es que no podemos retroceder. Vamos a parar ahí porque quiero analizar esta parte que me parece muy importante. Enrique Chávez, ustedes ya lo han visto, ¿no? Dice, ¿quién va a gobernar? ¿Perú Libre? ¿Quién? ¿No tiene usted que pedir disculpas por todo lo que ha dicho? No se cuestiona que lo entreviste así al premier Bellido. Lo que estamos cuestionando aquí es cómo se le caía la baba con la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori y no le pidió que pida disculpas por todos los crímenes de su padre. Lo que estamos cuestionando aquí es cómo a Jorge Montoya no le pidió que pida disculpas a nombre de su partido porque López Aliaga había pedido la muerte para Pedro Castillo y para el señor Cerrón, para el doctor Cerrón.
no vimos de ninguna manera que le pregunte a Julio Guzmán y que sea tan incisivo y le diga que pida perdón y disculpa a todas las mujeres porque se salió corriendo de un hostal y dejó a una mujer en una situación terrible. No. Pero si ustedes creen que esto es mucho, no. Enrique Chávez, esa es la forma que tienen todos. Enrique Chávez es el más suavecito, porque Mávila Huertas y todos los demás, Mónica Delta y todos, incluidos los de Huila, pues son terribles. Parecen sicarios de la información, ¿no? Y sería bueno si la misma forma de entrevistar la tuvieran con todos y no con unos se les caiga la baba, les falta babero, y con otros, a pesar que ya son autoridades, que ya están en el gobierno, sigue demostrando la misma actitud revanchista. No lo soporta al premier Bellido. Y el premier ahí le explica y le dice que era otro contexto. Esos tweets que él había puesto cuando se refería es porque en las sierras donde él vive, en la cultura donde él vive, eran otros tiempos, son tweets de años pasados que se han puesto y que sí, lógicamente que pide disculpas, ahora está en otro contexto y le explica muy bien todo. Y le dice, yo ya lo he explicado varias veces, pero si tengo que volver a pedir disculpas, lo vuelvo a hacer. O sea, a ese punto el premier Bellido, o sea, le explica muy bien a él. La cultura es distinta. Lo que pasa es que mucha gente no entiende eso. No entienden que la gente tiene alguna forma de ver la familia, la sociedad de distinta manera. Y cuando se inserta en otro escenario, hay ciertas posturas que no necesariamente están dentro de lo que debe ser. Pero uno va asumiendo, va desarrollando, va asumiendo responsabilidades y comprende y que tiene que estar en una postura correcta y adecuada. Y hoy nosotros en ningún momento hemos hecho en estos días, o desde al menos que hemos participado en la vida política, una expresión de ningún tipo que esté en el marco de lo que hoy se cuestiona. Nadie sabe, yo nunca he tenido la idea, primero, estar en política. Segundo, nadie ha pensado, ni yo me estaba preparando para hacer, digamos, para asumir alguna responsabilidad. Simplemente nosotros hemos sido ciudadanos, profesionales, siempre con sensibilidad social, dedicados a apoyar a nuestros hermanos y siempre levantar la voz donde había injusticia en nuestros pueblos. Entonces es un escenario un poco distinto y probablemente que algunos sectores no entienden esta diversidad que existe. Ahora, pero con claridad decimos y mencionamos que nosotros hoy nuestra postura es totalmente escuchen, porque todavía falta. Hay que respetar todas las formas de autodeterminación individual de las personas. Una persona es libre de tomar sus decisiones y por lo tomar sus decisiones no puede ser objeto de violencia, de discriminación. Más al contrario, el gobierno debe encaminarse para garantizar para todos los ciudadanos las condiciones plenas del ejercicio de su libertad. Ministro, para terminar, usted ya ha hablado muchísimo del tema de Edith Lagos, Sendero Luminoso, la famosa entrevista que le hicieron, pero el hecho es que usted tiene una investigación por apología al terrorismo. Es cierto, no es una sentencia y quienes están, digamos, impedidos ya es con sentencia firme. ¿Qué va a hacer usted si esa investigación se complica? Si esa investigación realmente pone en problemas su trabajo ante la PCM, que es un cargo importantísimo. ¿Estaría ahí usted dispuesto, como dicen, a dar un paso al costado? Mi estimado Enrique, de algo que no se ha dicho y de algo que no es, no tiene por qué complicarse. ¿Por qué tendría que complicarse?
Si nosotros nunca hemos hecho apología al terrorismo, si nosotros siempre hemos condenado los actos terroristas en el país, si nosotros hemos deslindado con el Sendero, con MRK y con todos los terrorismos, venga de donde venga. En absoluto, si usted, esta entrevista polémica que se ha dado, si usted lo escucha, ahí está claro. Lo que pasa es que nadie resiste a un análisis mucho más profundo de la situación que el país ha vivido. Entonces, esa es otra cosa. Nosotros deslindamos tajantemente con Novader, con Sendero Luminoso, con MRTA, porque son organizaciones que están al margen del Estado de Derecho. Y una persona cuando participa en un Estado democrático, dentro de la normatividad del Estado de Derecho, lo mínimo que debe hacer es tomar una postura democrática. Y eso está claro. ¿Va a recibir, ministro Bellido, consejos, despachos, reuniones con el señor Vladimir Cerrón sobre las funciones del gobierno? De ninguna manera, eso es absurdo, para empezar. ¿Qué despacho harías? Porque él no es funcionario, o es ministro, o es alcalde, no es. No, yo creo que tu planteamiento ahí, Enrique, que has hateado, no corresponde. No, estoy haciendo la pregunta, ¿qué es lo que me corresponde? Y precisamente es con lo que quiero terminar. Estamos acá. Porque mira, es que esta es una pregunta, ¿cómo me vas a preguntar si voy a hacer despacho? No hago despacho con la persona que trabajan para. No, pues es que. Porque me corresponde como periodista, ministro Bellido, me corresponde hacer la pregunta. El señor Cerrón es un personaje ahora a nivel nacional. Y precisamente con eso quería terminar. Estamos acá en el canal público, en la televisión del Estado, que, digamos, hay, como yo, quienes piensan que debería tener otro tipo de autonomía. Eso no se ha dado finalmente en términos humanos. Nosotros tenemos autonomía plena. Termino, por favor. El IRTP depende del Ministerio de Cultura. ¿Ustedes van a ejercer cambios en el IRTP, en el canal de todos los peruanos, para ser específicos con TV Perú, o van a respetar la línea de pluralidad que se ha manejado en los últimos años? Eso corresponde al ministro de Cultura. Él debe estar valorando, pero si hay alguna documentación o algo, él no debe hacer nada que está prohibido por la normatividad. Si usted, mi estimado Enrique, supiera tener una carta en el mercado y trabajar con dinero prestado de alguna financiera o de algún banco, supiera de lo que estoy hablando. Porque yo sí he trabajado en el mercado. Yo sí he trabajado con dinero prestado del banco. Yo sí, como muchos de mis hermanos, he dejado muchas cosas por cumplir. Entonces, estas cosas, mucha gente no lo ve, porque probablemente se encuentren en alguna posición privilegiada. Y si en el pasado tuvieron alguna situación diferente y tienen una situación privilegiada económica, muchos olvidan también. Entonces, lo que hay que hacer aquí es un país para todos. ¿Por qué tenemos que hacer un país para unos cuantos y para que la gran mayoría solo puede ser en la idea o en el sueño o de espectadores del crecimiento económico? ¿Vieron a Enrique Chávez? ¿Acaso le preguntó a Keiko Fujimori sobre su proceso como cabecilla de organización criminal? Era candidata presidencial a ocupar el cargo más importante de nuestro país. No. Le preguntó: si usted termina siendo presidenta, ¿va a despachar con Jorge Vaca Campodónico? ¿Va a traer a todos los cuestionados fujimontesinistas de la dictadura de su padre? No. Sin embargo, tuvo la desfachatez, en verdad, desfachatez, de preguntar y de adelantarse al futuro y desearle prácticamente mal al premier Bellido. ¿Qué pasaría? Porque usted tiene una denuncia
¿Y qué va a pasar si empeora, si se complica? Un poquito más, no agarra y le dice, bueno, esperemos que lo sentencien pues porque se vaya. Es increíble que este señor, Enrique Chávez, no se dé cuenta que acá el problema no es cómo le pregunta al premier Bellido, sino es cómo se comporta con otros entrevistados que sí tienen problemas mucho más serios que el premier Bellido. Porque Keiko Fujimori está enfrentando una condena de 30 años y es hija de un dictador sentenciado por genocida. Sin embargo, para Enrique Chávez eso no. Para él en su mente más estaba el hecho de querer dejar mal de alguna manera al premier Bellido. Y todavía le dice, bueno, hemos tenido siempre una autonomía. No, señor Enrique Chávez, todos los peruanos hemos sido testigos durante todo el tiempo, desde la época de Fujimori, Alan García y todo lo demás, gobierno de turno. Ustedes siempre han sido bechitos, abrazos, porque es un canal del Estado. Es lógico. Es un canal que trabaja para el gobierno. Y siempre ha tratado de mantenerse, ¿no? En esa forma. Incluso no hablan de temas críticos del país, hablan más de cultura. Así es el Canal 7, señor Enrique Chávez. ¿O acaso usted ha sacado las denuncias de Vizcarra, los casos de Molinelli en el caso Chincheros? Usted ha sacado cosas de PPK, usted ha sacado lo del indulto a Fujimori, usted ha sido crítico. No, yo he buscado en todos sus programas. No. Sin embargo, en este gobierno que por lo visto sí le molesta, sí le fastidia, ¿no? Usted demostró todo, absolutamente todo su fastidio. Yo, señores, les quiero decir, en mi humilde opinión, el gran problema que tienen muchos no es solamente el hecho de ser medios de información que manipulan o conductores que tratan de ser más incisivos con uno que con otros. No. Yo creo que también en el fondo hay un poquito de racismo en todo esto que está pasando. No pueden aceptar a fecha de hoy que sean nuestras autoridades personas de provincia. Es mi humilde opinión. Y terminamos con Mávila Huerta. Mávila Huerta tuvo el descaro, podríamos decir, sí, la conchudez, sí, de entrevistar a Betsy Chávez, la congresista. Personal, ¿cuáles son los errores? ¿Qué autocrítica podría hacer usted al cabo del poco tiempo que ha transcurrido? Primero quiero que escuchen esta parte. Escuchen a Mávila. Con la mano en el... Vamos a ver a Mávila. A Mávila Huerta. Debo presentar a nuestros dos de verdad, invitados, que qué son ambos terrible. dirigentes de izquierda, ambos de la Sierra Central. ¿Cómo se pone con Betsy Chávez? Desde su punto de vista ya personal, ¿cuáles son los errores? ¿Qué autocrítica podría hacer usted al cabo del poco tiempo que ha transcurrido ya en el gobierno el profesor Pedro Castillo? Con la mano en el pecho. Con la mano en el pecho. Con la mano en el pecho. Lo he mencionado. Yo considero que cuando hay un error, Mávila, la reacción inmediata tiene que ser rectificar. Porque un error genera defectos, ¿no? Y los defectos van a generar fallas. El pueblo pone inmediatamente a tomar acciones. O sea, obviamente por el tema de Pedro Castillo, porque apeló. Ya hemos escuchado a Mávila Huerta. Bueno, ustedes ya saben que la congresista Betsy Chávez le respondió y le dijo que van a asumir los errores, se van a corregir, y le estaba pues diciendo de que desgraciadamente la demora también es porque
la proclamación, ¿no? Todo lo que han demorado y las denuncias que ha habido. 100 días de gestión yo lo acepto y creo que es cauto y así debe de ser. Claro, el punto es que aquí lo que se revela es que hay una falta de cuadros o falta de capacidad de convocar a esos cuadros del gobierno. El presidente Castillo sabía que ya era ganador de las elecciones. Él lo sabía, el país lo sabía. O sea, Fuerza Popular hizo algunos reclamos que eran válidos, pero finalmente cuando una organización política se presenta en una segunda vuelta, llega a una segunda vuelta, tiene que prepararse para un triunfo. Ustedes no estuvieron preparados para el triunfo, entonces. Mávila, a mí me sorprende, y te lo digo con todo cariño y respeto, que me digas que sabíamos. Mávila, cuando tú nos decías que tiene el programa, que todavía es el candidato, todavía no es presidente. Entonces yo entiendo que muchas personas en tu posición nos ponían muchos peros, muchísimos peros. ¿Y ustedes atendían a esos peros? Mávila, hay cuadros. Ojo, Mávila, todavía no se han designado a todos los funcionarios. Porque no todos son cargos de confianza, lógicamente. Y aquí hay un papel muy importante, la meritocracia. Bravo, Betsy Chávez, me encanta esta congresista, me parece que es muy crítica, incluso hasta el oficialismo. Me quito un momento mi investidura de ser congresista como ciudadana. Es muy crítica incluso con su partido. Exigir resultados es un acto responsable. Que hay que poner la lupa donde se tenga que poner, fiscalizar. Me parece que es muy responsable, es crítica con su partido, es crítica con el gobierno, que es de la parte oficialista, ¿no? Pero le dijo sus verdades a Mávila Huerta. Mávila Huerta, con toda la frescura y toda la conchudez, agarró y dijo, pues no. El presidente Castillo, el profesor Pedro Castillo sabía que iba a ser presidente. Todo el Perú sabía que iba a ser presidente. Pero ella lo negaba. Ella seguía haciendo creer y dejando que la procesada como cabecilla de organización criminal Keiko Fujimori siga creyendo en sus burbujas de mentiras. Y si no, vamos a despedirnos recordando a Mávila Huertas con esta entrevista al especialista en criptomanía, creo que era, ¿no? Bueno, vamos a recordarlo. El informe técnico que nos ha traído el señor Arriarán dice en sus conclusiones lo siguiente. Se detectaron un total de 8.457 actas con irregularidades que en general suman aproximadamente más de 2 millones de votos, siendo la mayor parte de ellos a favor del candidato de Perú Libre en perjuicio de la candidata de Fuerza Popular. En el mismo sentido metodológico solo se aprecian 36 actas adulteradas para favorecer a Fuerza Popular en perjuicio de Perú Libre. Y habla de hallazgos y de sospecha. Pero ¿cuál es la metodología, en palabras sencillas y teniendo en cuenta que no tenemos mucho tiempo para que el televidente entienda? A diferencia de lo que hicieron los otros que trabajan con estadística y principalmente con la de Ipsos, en la cual trabaja haciendo el análisis sobre el conteo rápido y después sobre el conteo al 100% de las actas de la OMPE, veamos, si el insumo del conteo rápido ya estaba manipulado, por lo tanto no va a poder inferir nada del 100%, que también está manipulado. O sea, pan con pan. Mi modelo es totalmente diferente que lo planteado de todos los matemáticos. ¿A qué nos referimos? Yo tomo los datos reales que están en la OMPE de los resultados de la primera votación. Primera vuelta. Sí, por cada uno de los candidatos. Y a través de una multiplicación por un factor de paso del voto, asumo cuál debería ser por región y por continente, cuál debería ser el mínimo, repito, el mínimo que debería recibir de votación el candidato en la segunda vuelta. Lo validé, funcionó perfecto en el sistema a nivel de regiones, en el promedio, y cuando lo corro a nivel de actas, comienzan a salir las evidencias. Para correrlo, ¿evidencias de? ¿Podría ser como? El primero es el hallazgo. El hallazgo es cuando tiene evidencias de 20%, ella quería que la respondan fraude. El 80% de los votos. Cuando tiene menos del 20%. No hablamos de votos 0 o 1, porque he encontrado muchos que sí son reales. Sí se puede tener 0 y 1. Pero es cuando tiene 20% menos de lo que debería tener.
y a lo que le llamo sospecha es cuando tiene menos del 50% de lo que debería tener. Ya, pero este caso del 80% que usted menciona, lo que nos está diciendo entonces es que sobre la base de lo que ocurrió en la primera vuelta se podía inferir cuántos votos mínimamente iba a tener cada uno de esos candidatos. Permítame redondear la pregunta. Y entonces, cuando eso no se ha cumplido, y no se ha cumplido en un 80%, es decir, menos del 20% de los votos que debió tener. Ahí es donde ustedes piensan que ha ocurrido algo extraño en la mesa antes de llegar al acta, porque el acta ya registra ese problema. Eso es lo que nos está diciendo. Eso se llama hallazgo. Y de hallazgo son 1.759 que favorecen a Perú Libre y 5 que favorecen a Fuerza Popular. Pero ahí un equipo me ha ayudado en meter toda esta data para evitar tener páginas de Excel que, como les dije, se las comparto para toda la población peruana y que puedan verificar los cálculos y ver lo que ha pasado realmente. Y lo han metido en un sistema, no sé si pueden ver mi pantalla. Estamos viendo la pantalla, sí. En esto, por ejemplo, vemos, por ejemplo, que en Cusco han habido 657 actas con hallazgos. En Puno, 294. ¿Qué significa eso? Lo que significa, acá en gran parte ha habido colusión, que no ha habido un personero tal vez del otro partido. Falsificada la firma, grados. De acuerdo, este es el informe técnico, como les dijimos al presentar al señor Arriarán, un análisis matemático para identificación de actas con falsificación de resultados en la mesa. ¿Usted está dispuesto a entregar esa información asumiendo la responsabilidad como autor de este estudio? Usted ha sido marino. Es un marino en retiro, es un especialista en esto que decíamos nosotros, criptoanálisis, ¿no? Tiene 20 años de experiencia y podría entregar o poner a disposición de las autoridades esto. Al igual que todos los archivos, los 6 anexos, del cual el anexo número 3 es la corrida de todas las actas de todo el Perú y del extranjero. Esa es Mávila Huertas con su una entrevista con criptoanalista. Sí. Y ahora nos dice, Pedro Castillo ya sabía que había ganado, todo el Perú sabía ganado, ella también sabía que había ganado Pedro Castillo, pero estaba entrevistando a un criptoanalista para que diga que hubo fraude. Y le decía, y vas a presentar las pruebas, usted va a presentar las pruebas, usted va a presentar todas las pruebas y se las va a dar a las autoridades. ¿Recuerdan? ¿Y qué pasó con este criptoanalista? Es que hay que hacerle recordar a Mávila Huertas para que ustedes pues, ¿no? Para que ustedes... Hola, bienvenidos a Infoperuano. El criptoanalista se rectifica por lo que dijo en el programa Cuarto Poder. Reconozco errar en humanos y Dios por algo hizo que me equivocara, para que aprenda nuevamente a ser humilde y no abrir la boca de más. Con esto, señores, nos despedimos habiéndote brindado a ti toda la mejor información y sobre todo para que te des cuenta y puedas entender y hacerle de verdad toda esta situación que estamos viviendo, hacerles entender a tus amigos y a todos de que tenemos que dejar trabajar a este gobierno solamente para ver cómo van las cosas, como debe de ser, como en todos lados, como en todos los lugares, ¿no? Esta es la doble moral y la forma en que manipulan los medios de información y los canales y los conductores la información. Ahora, Mávila Huertas dice, todos sabíamos que iba a ser presidente Pedro Castillo, pero cuando entrevistaba al criptoanalista que después se arrepintió y pidió perdón y pidió disculpas, no. La verdad que mucha pena todo lo que está pasando en el Perú. Estamos enfrentando una guerra de poderes donde nosotros, la clase trabajadora y sobre todo la clase humilde de nuestro país, está siendo afectada. Dejen trabajar al gobierno para que
se pueda ver los resultados que merecemos todos y cada uno de los peruanos. Había un comentario que había leído de Chalacos Unidos que me decía que hable de los temas del Callao. Hemos hablado de los temas del Callao por Luz Basalar y también por Quinto Poder. Pueden revisar los reportajes de los días anteriores o los programas en Radio Latina donde hablamos de la terrible corrupción que existe en el puerto Chalaco, y de ello haremos un informe especial el sábado, no solamente de lo que está pasando con las alcaldías, sino también con el gobierno regional del Callao, porque acá nosotros, señores, denunciamos la corrupción, venga de donde venga. Vamos a hablar de lo que está enfrentando el Callao, de todos los que quieren ser alcaldes, los que siguen siendo incapaces y con visos de corrupción, además de lo que no se está realizando en el Callao y todo, absolutamente todo lo que está afectando al sector más humilde del puerto Chalaco. Con la corrupción, señores, jamás, absolutamente jamás, nosotros nos vamos a acercar, pero ni siquiera un poquito. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y como decía en estos momentos uno de los seguidores, no tengan pesadillas, estos cucus no muerden, porque el Perú puede más. Recuerda, somos Quinto Poder, porque somos el poder de la información. Pisando fuerte con Luz Basalar. Gracias por compartir esta noche conmigo. Comparte por favor toda la información para que puedas avisarle a todo el Perú que sí se puede vencer a la corrupción. Muy buenas noches. Buenas noches. Por un Perú sin corrupción, por un Callao sin corrupción. Súmate, que tu distrito lo vale.